Déjeme decirle que muchas personas nos han preguntado si esto es de niños, ¿qué tiene que ver escuela sabática? Porque escuela sabática está unido ahora con ministerio infantil. Así que antes de comenzar, ¿te parece si ponemos a la gente a pensar un poquito? Lo que deseamos como maestro es que la escuela o nuestra enseñanza sea interactiva. Por ello, usted va a compartir con la persona que está a su lado y va a hacerse la siguiente pregunta: ¿cómo sería nuestra iglesia si no hubiese escuela sabática para niños? Por favor, comparta con la persona que está a su lado. Y no está lloviendo. Perfecto, muy bien. ¿Habrá alguna dama que quiera responder esta pregunta? ¿Alguna dama? ¿O algún caballero? ¿O un caballero? Ajá, aquí tenemos a una maravina. Por favor, colóquese de pie, un micrófono para la dama. ¿Cómo serían nuestras iglesias si no hubiese escuela sabática para niños? Bueno, no estaríamos instruyendo a los niños desde pequeños. Eso sería una falla muy garrafal en nuestra iglesia. ¿Alguien más quisiera dar alguna opinión? ¿Allá? ¿De este lado? Allá tenemos una dama, también es de San Francisco, Estado Zulia. Sí. Bueno, nuestras iglesias serían una guardería de niños si no tuvieran escuela sabática. ¿Cómo creen que No esto quedaría podría impactar a nuestras iglesias? ¿Te Podríamos parece seguir. si nos das un poquito de... Hablemos Sí. de la historia del pasado, de Es muy nuestras importante raíces? ir a nuestro pasado. Vamos a avanzar entonces y a mencionar un poco cómo era en los tiempos bíblicos. ¿Qué nos puedes mencionar acerca de esto? A ver, ¿quiénes eran los primeros maestros de la Biblia? ¿Quiénes creen que eran los primeros maestros en los primeros años de la historia de la tierra? Adán, Matusalén. Fíjate que el espíritu de profecía dice que Adán pasó sus años enseñando a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, a sus tataranietos, a sus tataranietos. Yo no sé por qué Sí. ese hombre vivió casi 1000 años. Esto iba de generación en generación hasta los días de Moisés. Exacto. Él y Matusalén fueron muy importantes. Y Moisés inculca o nos dice algo muy importante de Deuteronomio, que es que también debemos de informarle y llevarle a nuestros niños las palabras que Dios les había dado. Y si nosotros nos vamos a los tiempos del Señor Jesucristo, podemos encontrar, bueno, antes del Señor Jesucristo, la escuela de los profetas, estaba el Sanedrín, que tomaba a los niños desde muy temprana edad para instruirlos en la palabra y formar de ellos grandes hombres para la sociedad y principalmente para la adoración, y que los principios establecidos en las Sagradas Escrituras pudiesen perpetuar. Exacto. Aquí vemos una de nuestras ilustraciones que ustedes van a ver en el currículo de Vivos en Jesús. Ok, en la Edad Media, déjame contar que hay otros ejemplos también de las historias de las escuelas bíblicas. Por ejemplo, en la época de la Reforma, Martín Lutero, él creaba sus iglesias, sus escuelas para niños y les educaba sobre la Reforma. También en la época de Europa e Inglaterra hay una historia muy importante para el año 1780 de Robert Raikes. Este hombre contrataba a mujeres cristianas y les pagaba 25 céntimos por día para que ellas pudieran educar a niños, y las mujeres iban a las casas, buscaban a los niños y los traían en un salón.
Fíjate que las primeras clases que Rex decía que se le enseñaban a los niños no eran bíblicas. Las primeras clases eran basadas en el carácter, en la limpieza, en la pulcritud, en el respeto, en la confianza, y luego se le enseñaba a los niños. Ellos también, esta es una imagen de más o menos de la época, y ellos le enseñaban a los niños y luego les pedían a los niños que repitieran las lecciones para saber si habían aprendido. Súper interesante. Pero vamos a avanzar un poquito más. Sí, ahora es muy importante saber cómo fue los inicios de la escuela sabática, ¿ok? Y esta parte de los niños en nuestra historia. Es muy bueno que vayamos a nuestros orígenes para ver cómo la iglesia adventista fue acoplando esta parte importante de los niños allí. Exacto. Ahora, ¿cómo fue el inicio? ¿Fue exitoso o tal vez hubo algunos detallitos allí que fue algo traumático para los niños? Oh, ¿qué piensan ustedes? ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea de cómo eran los inicios de la escuela sabática en la iglesia adventista cuando estaba el movimiento adventista empezando? Si usted ha leído acerca de la historia denominacional, debe tener este conocimiento. ¿Puede compartirlo con nosotros? Ahí hay Allá una tenemos hermana. una dama. Por favor, un micrófono. Ya le vamos a dar el micrófono, disculpe. Ajá, ahora sí. Compartían las escrituras debajo de un árbol en el jardín, siempre fuera de la casa, siempre compartiendo, pues. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir con nosotros? ¿Alguien ¿Qué tiene dice idea? la historia? ¿Cómo fue los inicios de este trabajo de los niños en la iglesia, en la escuela sabática? Aquí tenemos a la profesora y doctora Quinoy. Por favor. Bien, si hacemos una analogía con la escuela tradicional, era netamente conductista, ¿ven? Centrada en el docente y lo que preparaba el docente sin tomar en cuenta las necesidades de los niños. Sí. Sí, lo que dice Quinoy es muy cierto, pero viene un poquito después. Vamos a hablar un poquitito de los inicios. Mira lo que dice, no había un fuerte enfoque en qué enseñar a los niños, en enseñar a los niños las doctrinas de sus padres. Y ustedes pueden ver aquí, esto es una imagen donde los niños, y esto lo dice Flora Plummer, donde los niños iban a la iglesia, estaban por horas en los servicios y a veces estaban hasta la noche y se sentaban en bancas y la gente esperaba que el niño estuviera todo el día sentado con la misma capacidad de retención, de paciencia que un adulto. Así que Esto realmente era traumático, era muy era fuerte. traumático. Muy fuerte para los niños. Sin embargo, el Señor fue iluminando a la iglesia, pero podemos notar en la siguiente presentación que todavía teníamos dificultad. Sí, fíjate que en el año 1852 yo digo que Dios iluminó al hermano Jaime White porque él siente la impresión de que hay que crear un material para los jóvenes. Y es allí cuando se crea el primer folleto de escuela sabática para jóvenes llamado The Youth Instructor, que es el instructor del joven. De hecho, Sí, déjame, te tengo una sorpresa. no puede ser. ¿Me vas a regalar el libro de esta? Esta es una copia del material, primer material impreso, está en inglés por supuesto, que escribió el No, hermano ¿en White. serio? ¿Sí? ¿Lo puedo tocar? ¡Wow! Ese es el privilegio de uno, bueno, codearse con personas de la conferencia general. Pero fíjate la fecha, 1852, Rochester en New York, en el estado de New York. En aquel tiempo, las lecciones, o por lo menos estos primeros folletos, solamente traían 4 lecciones. Este, que es el primer volumen, hablaba sobre la ley, el sábado, déjame leer aquí, aquí te dice, sí, la ley de Dios, el sábado y el arca del testimonio. De hecho, las 2 primeras lecciones se enfocaban el sábado. Pero ¿notas algo allí? ¿Qué te dice esa fecha?
La fecha, ¿qué te dice? Bueno, sí. 1852. Wow, aún la iglesia adventista no había sido organizada. Exacto, la iglesia adventista aún no había sido organizada y sin embargo Dios sabía la prioridad o la importancia de tener un folleto de escuela sabática. Así que es por eso que es tan importante que nosotros vayamos al pasado, a nuestras raíces, para poder decir hoy por qué es importante el hacer un nuevo cambio. Así que bueno, los cambios en el enfoque que han habido a través de los años era, falta el enfoque en los hijos, enfoque en los maestros. Por ejemplo, antes, como decía la hermana Quinoy, el enfoque se enfocaba en los maestros antes de Grace Link. Luego, yo no sé quiénes recuerdan esto tendrá 30, 40 años. De tu época, bueno, no era de mi época. Gracias. No, no es de mi época. Aquí podemos Bueno, notar. maybe, sí, probablemente. Tremendo. Pero no lo recuerdo porque está en inglés. Pero luego viene Grace Link y Grace Link hace un cambio muy importante, que es el enfoque ahora en los niños, ¿verdad? Ok, aquí tenemos un ejemplo de los folletos. Lo recuerdan, ¿verdad? Todavía lo reconocen porque claro que lo sí. estamos usando Por supuesto. todavía y lo vamos a usar por un par de años más. Así que tenemos el Grace Link, pero luego viene el cambio. Ahora, ¿por qué la iglesia adventista del séptimo día decide en este siglo XXI hacer un cambio? ¿Por qué? ¿Qué llevó a la conferencia general, al departamento, tomar esta decisión determinada y precisamente para el 2025? Estamos viviendo historia. Realmente es historia. Es historia. Realmente es historia. El Departamento de Escuela Sabática y Ministerios Personales de la Asociación General ha recibido por años llamadas e inquietudes, comentarios, pidiendo que por favor se haga una actualización del nuevo currículo de escuela sabática, algo que sea más profundo. Algunos han expresado su esperanza de que los temas tengan una secuencia más clara. Luego, cuando fueron analizadas las doctrinas de la Iglesia Adventista en el currículo de Eslabones de la Gracia, nos dimos cuenta que había una brecha dentro del currículo en relación a nuestras creencias como adventistas. Así que a raíz de estas llamadas, a raíz de ver que hace falta algo importante, es que sale este nuevo currículo. Pero es un cambio. ¿Cómo tú te sientes cuando tienes un cambio? Realmente me saca de mi zona de confort. Puede ser que sea atractivo, pero no deja de ser desafiante. ¿A quiénes les gustan los cambios? Miren, vamos a ser sinceros. Aunque usted sabe que el cambio va a ser bueno, el cambio, como dice el pastor Giancarlo, lo saca de su zona de confort. El cambio trae desafíos, el cambio trae ansiedad. ¿Qué me va a pasar? Fíjate, cuando yo iba a empezar a trabajar en la Asociación General, mi esposo me decía, Janet, la Asociación General. Y yo decía, no estoy segura, no sé. Porque los cambios producen eso y a veces no estamos acostumbrados a cambiar un poco de nosotros, a hacer ese cambio, pero es necesario. Te pregunto, es muy importante la opinión de nuestra audiencia. Nosotros estamos convencidos, nos unimos al Departamento de Ministerio Infantil, Escuela Sabática de la Conferencia General, lo creemos y esa es una línea que vamos a seguir. Pero ¿será que nuestro pueblo, que los presentes consideran que es necesario un cambio? ¿Ustedes creen que necesitamos hacer un cambio? Entonces, por favor, comparta con la persona que está a su lado. ¿Por qué usted cree que Yo no veo muchos que estén de acuerdo. Solamente una persona levantó la mano. ¿Quiénes consideran que es necesario un cambio? Entendemos, si no levantan la mano, entiendo, por lo mismo que estamos hablando, es un poco intimidante. Pero vamos a compartir con una pareja y quiero que escriban, por favor. Vamos a empezar a usar nuestra agenda y quiero que por favor escriban
¿Por qué usted cree que es realmente necesario un cambio? Por favor, piensen en hace 20 años, ¿cómo ha cambiado el mundo? ¿Cómo han cambiado nuestros hijos? ¿Cómo ha cambiado la educación? ¿Cómo ha cambiado la iglesia? Vamos a conversar, vamos a discutir porque si es realmente necesario un cambio. Por favor, discuta con la persona que está a su lado. ¿Por qué creen ustedes que es necesario un cambio? Ok, muy bien. Ya que usted ha discutido con la persona que está a su lado, necesitamos... ¿Qué han escrito? Yo quiero ver qué han escrito para que nos los lean. Perfecto, necesitamos 5 personas. 5 personas que realmente consideren que es necesario un cambio y por qué lo sostienen. 5 personas, 5 damas o caballeros que pasen aquí adelante y entonces respondan a la pregunta. Esta información necesitamos llevarla, que sea llevada a la conferencia general. Vamos a ver, 5 damas, por favor, rápidamente que pasen acá y que nos mencione por qué cree usted que es necesario un cambio. Pase adelante, por favor. ¿Alguien más? Hermana Mary, pase adelante. Otra dama, aquí adelante, sube. Hermana Mary, otra dama, por favor, pase adelante. 2 damas, ven para acá, por favor. La joven que está allá atrás y la dama. Ok, creo que ya tenemos las 5 personas. Rápidamente, pasen, por favor, adelante. Pase, por favor. Su nombre, de dónde viene y, por favor, responda a la inquietud. Bien. Sí, mi nombre es Yasmali Cacique. Crecí en esta iglesia y desde pequeña nos daban, recuerdo, apenas un librito pequeño, más pequeño que este celular, y esas eran las lecciones que teníamos que leer cada semana. Y solamente era el versículo de memoria y la historia tal cual la relataba la Biblia. La maestra recibía apenas un folletico, un volante de 4 páginas, donde le daban ciertas instrucciones. Para nosotros era maravilloso. Al final de la iglesia, en la parte de atrás, ahí teníamos nuestras clases. Ya después, a partir de los 15 años, fui maestra. Cambió. Ya no era ese folletico más pequeño que esto, sino que eran unos folletos bien interesantes que tuvimos por muchos años. Pero esos folletos cambiaron. Hablaba Amigo de Jesús y hablaba acerca de historia denominacional, de las historias bíblicas, etc. Pero después vino el nuevo currículum. Cambiamos totalmente. ¿Por qué? Porque los niños aprenden de diferentes maneras, nos decían, y pudimos entender que nosotros incluso como maestros aprendíamos en formas diversas, por la vista, por el oído, por lo que hacían, por lo que jugaban dentro del salón, y vimos que los niños aprendieron muchísimo.
Por supuesto, hasta hoy día nosotros nos deleitamos en estudiar la clase y no solamente dar el relato, sino hacer cada una de las actividades y ver cómo los niños, dependiendo de sus actitudes, trabajan cada lección y se la llevan a su casa y comparten la lección con otros niños y las actividades ahí relatadas. Entonces, nuestros niños han cambiado. Hay algunos de ellos que no tienen el mismo interés que veíamos que los niños tenían antes. Entonces, hoy los intereses de nuestros niños y de nuestros adolescentes e incluso nuestros jóvenes son diferentes. Nosotros mismos hemos cambiado como maestros y vemos que a veces las lecciones les falta algo de lo que nosotros estudiamos. Entonces, hace falta un cambio. Amén. La hermana va a dar el próximo seminario. Gracias. Ok. Buenas Bueno, noches. es importante el cambio porque estamos en una tecnología y los niños están con esas tablets, con el celular, todo eso, y todo avanzado, muy avanzado. Y a veces los niños se aburren de las clases. Tiene que ser la maestra, hacer muchas maniobras para captar la atención de estos niños que están acostumbrados a esta tecnología, a estos colores, a estas cosas. Que por cierto, voy a dar una cuñita, los folletos deben de venir con full color, no blanco y negro, porque para ellos no sirven. Entonces, los niños son de colores. A los niños, mira, uno le da un globo a un niño y es feliz por los colores. Los niños son de colores, los niños no son de blanco y negro. Entonces hay que darles full color, hay que darles técnicas nuevas, adelantadas para que los niños capten el mensaje, no aburrido y muchas veces no van a la escuelita porque es aburrida la clase. Entonces El tenemos próximo que seminario ir más también tiene la adelante hermana. que ellos. Bravo, gracias, Si usted hermana. sigue hablando, hermana, no nos vamos hoy aquí. Excelente, un aplauso. Bueno, está hablando el pueblo. Ella me quitó esa partecita. Yo recuerdo cuando fui presentada en la iglesia cuando tenía 6 meses. Y yo recuerdo que no había departamentos, sino era por edades. Era por edades las clases. Y yo les digo algo, los niños sí se aburren un poquito. ¿Por qué? Porque la maestra está aburrida de repetir clase tras clase, la misma clase todo el tiempo. Estuve en la Gran Sabana 15 años. Me cansé de esos 15 años, las mismas clases. Ya me sabía los folletos de memoria, cuál venía, cuál eran los 4 del año que viene, cuál era de los 2026, por decirlo así. Entonces, nosotros las maestras también nos aburrimos. Las maestras necesitamos un cambio. ¿Me entiendes? Las maestras necesitan un cambio. Me Como encanta. directora, uno se tiene que aprender las 5 lecciones, aparte de la lección de adulto. ¿Me entiende? Porque falta una maestra, suplo la de primario, suplo la de infante. Tengo que saberme la historia. Pero entonces, imagínense todos los años las mismas historias. Nosotras las maestras también necesitamos un cambio. Gracias. Muy bien, por favor. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Yudexi Iguaro y soy de la iglesia del Palmar de Morrones, Guanarito. Pienso que sí, el cambio es bueno, que se va a trabajar. Un día un niño me preguntó que por qué los mismos folletos de siempre. Yo le dije, pues yo en mi media analfabeta que soy, porque yo no estudié, yo le digo, hijo, algún día deben cambiarlo, le digo yo. Sí, yo pienso que algún día deben cambiarlo. Lo que sí he notado yo no soy tan vieja, pero sí he notado yo que esta generación de niños son muy inteligentes. No nace ninguno. Son súper inteligentes, demasiado inteligentes. Yo le doy clase a un niño de tarea dirigida y entonces el niño se me pone aquí al frente y me va diciendo las letras y yo digo, oye, yo nunca pensé mirar una cosa así. Y también anteriormente los niños nacían con los ojos cerrados y a los días era que lo abrían. Hoy en día los niños nacen con los ojos pelados y con dientes.
Entonces, que lo he visto yo, hermano. Sí, necesitamos un cambio para Gracias. mejorar. Si nuestras maestras y la directiva cree que es necesario un cambio, creo que ya esto es un éxito. Bueno, feliz noche. Cuando hablaban del cambio, pues lo pensé, pero esta semana nosotros estuvimos en semana de oración en el colegio y me llamó mucho la atención. Soy madre, soy docente y he venido creciendo con el currículo de Eslabones de la Gracia. Y ahora cuando escuché esto acerca del nuevo programa o currículo, me llamó mucho la atención. Esta semana estudiando a los niños de primero a sexto grado, me di cuenta que nuestra iglesia necesita un cambio. ¿Saben por qué? Porque nos estamos enfrentando a una nueva generación. Una generación que está abierta a la tecnología, la maneja mejor que nosotros, la maestra, los adultos, y por ende ellos se aburren, se cansan. Ya no tenemos la misma generación que se queda allí sentado 2 horas, 3 horas escuchándonos. Por eso tenemos que tener un enfoque en los niños. Escuchándolos a ellos, la primera etapa, los niños se quedaban tranquilos. Soy maestra de 5º grado y me llamaba mucho la atención cuando la maestra estaba predicando y ellos estaban cansados, aburridos, no se querían parar. Entonces le comentaba a mi esposo, la iglesia ya no puede ser la misma. Tiene que buscar estrategias donde capte la atención visible de los niños, porque ellos están trabajando con la tecnología y nosotros no. Nosotros necesitamos buscar estrategias para ayudar a los niños. ¿Por qué? Porque el enemigo está trabajando con esa estrategia y nosotros estamos quedando atrás. Los niños están cansados en la iglesia de siempre estar recibiendo lo mismo, las mismas historias. Entonces, viendo estos 3 enfoques, los niños están inmersos en la tecnología, necesitan creer que Jesús viene a salvarlo. Amén. Necesitan desarrollar el carácter que se ha perdido y ellos necesitan ir a cumplir la misión. Amén. Excelente, Bueno, muchas gracias. Un aplauso para... Un aplauso. Ok, ¿están de acuerdo? ¿Quiénes están de acuerdo con los comentarios de las hermanas? Totalmente. Esto es parte de lo que es el cambio. Ya vamos a terminar. Sólido. ¿Para dónde? Para allá. Ok. Bueno, en base a lo que nos dice la hermana Elena de Guay en el libro de la educación, ella nos está diciendo prácticamente que a medida que las cosas van avanzando, nosotros tenemos que actualizarnos también. Fíjate que ella dice, la enseñanza de la Biblia, hablando de cómo se enseña las historias de la Biblia, dice, merece nuestros pensamientos más frescos, los mejores métodos y nuestro más ferviente esfuerzo. Es por eso que cuando nosotros vimos que existían brechas en el currículo anterior, ¿verdad? Brechas en las creencias fundamentales, se decide agregar en este folleto el activar la adoración familiar en todas las edades, mantener a los niños más conectados a Jesús que a la tecnología. Y aquí les vamos a dar, para que tengan una breboca de lo que son los folletos nuevos, de lo que ustedes van a ver en el nuevo material de Vivos en Jesús. Esto será cuna o principiantes de 1 a 3 años. Luego tenemos infantes de 4 a 6 años. Esto es más o menos el esbozo de una lección de 1 semana, para que tengan una idea. Primarios. Está hermoso, muy colorido. Menores, Muy sí, está muy lindo. Adolescentes y juvenil. Dice la hermana Flora Plomer, y a mí me encanta esta cita, y ella dice que de todos los servicios que hay en la iglesia, y cuando dice de todos, se refiere a todos los servicios, los ministerios, y yo digo hasta el culto divino lo coloco aquí.
servicios de jóvenes, servicios de conquistadores, ministerio de la mujer. Dice que de todos los servicios que lleva a cabo la iglesia, ninguno es más importante que el de la escuela sabática. ¿Por qué? Porque la escuela sabática, nosotros sabemos que es el corazón de la iglesia, porque la escuela sabática es el único departamento que incluye a toda la iglesia, a todas las edades. Ministerio de la mujer, ministerio infantil, aunque bueno, aquí estamos incluidos ahorita, conquistadores, jóvenes, pero escuela sabática incluye a todas las personas de todas las edades. Así que es por eso que el departamento de escuela sabática es tan importante, Pastor Giancarlos, que se una y que trabaje en conjunto con el departamento de ministerio infantil. Que esto no solamente se vea a nivel de unión, que se vea a nivel de todas las iglesias locales donde los directores encargados del departamento de escuela sabática, así como lo estamos haciendo desde la Asociación General, trabajamos en conjunto con Ministerio Infantil. Y bueno, así le estamos dando la entrada a bienvenidos a Vivos en Jesús. Que Dios les bendiga. Gracias por su atención.